Intención creativa del diseño hacia una arquitectura emocional, por Luis Gerardo García Pérez. La composición arquitectónica es la función creativa dentro de la arquitectura. Es el inicio de todo proyecto, la generación de ideas, la conformación en papel, la transformación en información técnica para la elaboración real. Es visualizar e incorporar la serie de emociones que transmite la arquitectura dentro del proceso del diseño, a fin de atravesar propuestas que la gente pueda apropiarse. Es la arquitectura como expresión existencial del hombre. Es usar las nuevas tecnologías del diseño y su evolución en los elementos de transformación para generar una arquitectura emocional. Que esas emociones sean diversas de acuerdo a cada actividad y espacio en particular dentro del todo en espacio habitable. Palabras claves: arquitectura, composición, emoción, habitable, tecnología. Arquitectura emocional, hacia la humanización del espacio. Definamos de primera instancia qué es la arquitectura emocional. Un término que parte de las sensaciones que genera el hombre en los espacios arquitectónicos, por lo que es catalogada como un área humanizada, no solo siendo formalista, en la que la prioridad es ser atractivo para la vista, que no solo caiga a una arquitectura ocular, identificando dentro de esta última una ausencia de elementos que harán que el espacio se humanice, que sean aptos para vivir. El espacio habitable lo entendemos como resultado de la función para lo que es creado, que cumpla con el fin de realizar las actividades requeridas desde el inicio del proyecto arquitectónico. Esta ausencia de elementos generadores de emociones en el hombre hacen importante su creación, es decir, desde el proceso mismo de la concepción de todo proyecto, a través de elementos materiales, espirituales y conceptos que, de acuerdo a cada cultura y género de edificio, podrán desarrollarse. Esos elementos dependerán a su vez de las actividades particulares de cada espacio. Luis Barragán menciona un claro ejemplo. En proporción alarmante, han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y también otras como serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas ellas han encontrado amorosa acogida en mi alma, y estoy lejos de pretender haberles hecho plena justicia en mi obra. No por eso han dejado de ser mi faro. Voy a presentar ante ustedes algunos pensamientos, recuerdos e impresiones que en su conjunto expresan la ideología que sustenta mi trabajo. El desarrollo de esas emociones dependerá del requerimiento de los espacios que pide el proyecto arquitectónico. Procesar y reflejar que las soluciones de los elementos que hagan habitable el espacio para el usuario. Elementos que también expresen la existencia del usuario, que se rescate el usuario mismo en su mundo. La arquitectura como producto visual. En la realidad, no solo la arquitectura, sino la vida cotidiana, por medio de la mercadotecnia para el consumo del producto, se ha caído en el auxilio de las imágenes, un mundo fuera de la realidad, dando origen a la idea de estetización del mundo. Y en ese tema, la estetización de la arquitectura. Todo lo que existe es imagen. Todo se traslada a un terreno estético y se valora por su apariencia. El mundo se ha estetizado. La situación actual en la arquitectura se ha enfocado y limitado a la apariencia, el diseñar con preferencia y dar impresión ocular con la piel exterior del edificio. Ha olvidado, en gran parte, el fin último para lo que es creada, para el ser humano que lo habitará, que desarrollará sus actividades dentro de cada espacio del proyecto arquitectónico. Habrá de pensar y tomar en cuenta al usuario, originando las emociones que se reflejan en el diseño de los espacios. Mientras la estetización penetra en la sociedad actual, los efectos son mayormente acusantes de las disciplinas que se reconocen y perciben por medio de la imagen. La arquitectura está atrapada dentro de las áreas de esa condición. El arquitecto se vincula con la estetización de la condición de la representación visual de la arquitectura en uno de los procesos, en el diseño, pues el proyecto arquitectónico en esa etapa es meramente por imágenes, es visual. Este uso de la imagen ha llevado al empobrecimiento de la percepción del espacio construido. De la experiencia vital se reduce a solo un sistema de significación que se ha disminuido la percepción sensitiva y la generación de emociones.
Como consecuencia de las técnicas y prácticas dentro del estudio, los arquitectos crecen cada vez más distanciados del mundo de la experiencia vital. Esa tendencia de dar mayor significación a la imagen del proyecto aleja cada vez más al arquitecto de los usuarios de los edificios. Por lo tanto, desvía la creación de generar sensaciones de los espacios arquitectónicos para los que son creados, para su fin último. A partir de lo anterior, se produce mediante el estudio del proceso del diseño arquitectónico que se valoren los elementos materiales y espirituales que nos darán las emociones en cada espacio arquitectónico en los que se desarrollará el ser humano. Que el ejecutor, al ser el principal actor de la parte del proceso de diseño, tenga o exprese claramente la relación que debe existir con los elementos generadores de emociones y del producto arquitectónico. Lo emocional en la arquitectura. Dentro de la enseñanza de la arquitectura, el método del diseño normalmente está enfocado al manejo de la función o la forma, quedando en el aire las sensaciones de emociones y sin enfocar cuál de las dos es prioridad, dando cabida a la arquitectura ocular, una arquitectura para la vista. Al hacer referencia a uno de los ensayos del arquitecto, Palasma menciona: en un principio, el polémico ensayo se basaba en experiencias, opiniones y especulaciones personales. Me había preocupado cada vez más por el predominio de la vista y la supresión del resto de sentidos había influido en la forma de pensar, enseñar y hacer crítica de la arquitectura, y como consecuencia las cualidades sensuales y sensoriales habían desaparecido de las artes y de la arquitectura. Palasma. En 1953, Mattia Goeritz construyó el Museo Experimental del Lecco. El edificio debía ser una obra de arte, en donde el espacio, en combinación con las formas, colores y texturas, que son elementos arquitectónicos que se han mencionado antes, fueran capaces de desencadenar la emotividad del espectador. Este hecho provocó que Goeritz editara el Manifiesto de la Arquitectura Emocional, documento en el que notaba el carácter experimental de este género, insistiendo en el rescate de la relación hombre-espacio-forma. Sobre esto mencionó: solo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte. Dicha propuesta sirvió, al paso del tiempo, como un importante argumento para la búsqueda de una arquitectura más emocional. El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es el reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno individualizado e intelectual está exagerando, a veces por haber perdido el contacto estrecho con la comunidad, al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El resultado es que el hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto funcionalismo, por tanta lógica y utilidad dentro de la arquitectura moderna. Busca una salida, pero ni el esteticismo exterior, comprendiendo como formalismo, ni el regionalismo orgánico, ni aquel confusionismo dogmático que se han enfrentado al fondo del problema de que el hombre creador o receptor de nuestro tiempo inspira a algo más que a una casa bonita, agradable y adecuada. Pide o tendrá que pedir un día de la arquitectura y de sus medios y materiales modernos una elevación espiritual, simplemente dicho, una emoción, como se la dio en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la del templo griego, la de la catedral románica o gótica, o incluso la del palacio barroco. Solo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte, saliendo de la convicción de que nuestro tiempo está lleno de altas inquietudes espirituales. El Museo Experimental no quiere ser más una expresión de estas, aspirando no tan conscientemente, sino casi automáticamente a la integración plástica para causar al hombre moderno una máxima emoción. El arquitecto, para la comprensión del usuario a quien le diseña, debe de conocerlo, saber de sus emociones y percepciones que pueda tener con el producto arquitectónico en lo que desarrollará, sea cual fuere el resultado que habitará el espacio.
El privilegio de los grandes arquitectos es poder modificar nuestro entorno y dar una parte de nuestras vidas al carácter de su creación. Como se ha mencionado, Luis Barragán ha sido otro de los iniciadores de la arquitectura emocional de nuestro país, reflejando en su obra la transmisión de ciertas emociones por medio de conceptos utilizados en sus diseños para lograr dichas percepciones. En su discurso, al recibir el premio Pritzker, menciona conceptos generadores de emociones como religión y mito, belleza, silencio, soledad, serenidad, alegría, muerte, jardines, fuentes, arquitectura, el arte de ver y la nostalgia. El significado emocional. Lo más importante que debe ser tomado en cuenta dentro del diseño arquitectónico es el hombre, el usuario de los espacios para los cuales tendrá las sensaciones en el momento de habitarlos, para realizar sus actividades. En el manejo del funcionalismo y la forma, se ha dejado en segundo o tercer término las sensaciones del usuario. En la actualidad, se tiene una producción de arquitectura para la vista, olvidando, en la mayoría de los casos, esa generación de emociones, la percepción de fenómenos y los objetos arquitectónicos que nos aportan la sensibilidad dentro del espacio. Es trascendental trabajar en ese punto para tomar en cuenta desde la percepción de la obra. Las experiencias del arquitecto se ven reflejadas, de alguna manera, dentro de los diseños que efectúa. El tipo de esas expresiones son bastante influyentes al momento de procesar el proyecto. Si en ellas no existe cierta sensibilidad hacia el habitar, difícilmente podrá expresar y dar a estos lugares la generación de impresiones dentro del espacio arquitectónico. El constructor deberá ser consciente de las emociones que desea que existan en su obra y deben ser muy ligadas a los requerimientos del beneficiario para las actividades dentro del proyecto. Percibir esas necesidades para poder transformarlas e incluir los elementos que forman emociones en la percepción del habitante. La psicología de la percepción nos enseña a rechazar el realismo ingenuo. El mundo no es inmediatamente como nos aparece. Debemos tener en cuenta siempre que nuestras percepciones pueden ser superficiales o incluso equivocadas. Percibimos toda situación en que hayamos de participar en relación a nuestras propias experiencias previas. Bien sabemos que el concepto de belleza es subjetivo. Las emociones podrán estar ligadas a la belleza. Toda obra es arte, por ser bella. Crea sensaciones, buenas o malas, pues está dentro de la subjetividad de la belleza. Por lo tanto, en algunos casos las impresiones podrán tener ese factor. La generación de la arquitectura actual tiene una producción de esculturas para el exterior. El diseño arquitectónico debe tomar en cuenta que la solución del proyecto tiene que reflejar y describir para lo que fue creado, poder darle sentido a las actividades que realiza el hombre dentro del lugar, que se sienta confortable, que encuentre su interior. El sentido del yo, fortalecido por el arte y la arquitectura, nos permite dedicarnos plenamente a las dimensiones mentales del sueño, de la imaginación y del deseo. Los edificios y las ciudades proporcionan el horizonte para entender y confrontar las condiciones humanas existenciales. En lugar de crear simples objetos de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y proyecta significados. En el significado primordial de un edificio cualquiera está más allá de la arquitectura. Vuelve y muestra consciente hacia el mundo y hacia nuestro propio sentido del yo y del ser. La arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. De hecho, esta es la gran función de todo arte significativo. Palasma. El resultado actual de la arquitectura ha demostrado ser la piel de los edificios, así como el factor ocular atractivo, afectando al beneficiario en su espacio, con la ausencia de emociones desde el proceso del diseño arquitectónico, haciendo referencia a la arquitectura visual u ocular que le procede hoy en día. Hemos observado que se da mayor valor al exterior del inmueble, es decir, más auge en la creación de monumentos que en espacios sensativos para el hombre. Juhani Palasma ha realizado una serie de estudios
que se reflejan en su libro Los ojos de la piel y posteriormente en el libro La mano que piensa, sabiduría espiritual y corporal en la arquitectura. En una entrevista realizada en agosto de 2016, el arquitecto menciona lo siguiente: la arquitectura actual tiende a ser retinina, se dirige al ojo, es narcisista porque enfatiza al arquitecto, al individuo, es nihilista porque no refuerza las estructuras culturales, las aniquila. Hoy los mismos arquitectos construyen por todo el mundo y los mismos edificios están en todas partes. Así es difícil que la arquitectura pueda reforzar ninguna cultura. Creo que la idea de un monumento referencial está muy explotada hoy, tanto que serviría para justificar cualquier hazaña. Me temo que este tipo de arquitectura sirve a unos fines muy egocéntricos y limitados, al contrario de una arquitectura que enlace a los seres humanos en el mundo en lugar de imponer su presencia. La arquitectura de hoy ha descuidado los sentidos, pero no solo eso explica su inhumanidad. No es para la gente, tiene otros objetivos, no el uso de los ciudadanos. La arquitectura se ha convertido en un arte visual. Por definición, la visión se excluye de lo que estás viendo. Se ve desde fuera, mientras que el oído te envuelve en el mundo acústico. La arquitectura debería envolver las tres dimensiones. El tacto nos une a lo tocado, por eso una arquitectura que enfatiza la vista nos deja fuera del juego. Emociones y tecnología. La arquitectura humanizada se ha logrado gracias a la generación de emociones y sensaciones desde el origen del proceso de diseño arquitectónico y de la mano con el uso de la tecnología. La actual emergencia arquitectónica, viéndola desde el punto de vista ambiental y formalista, como ya hemos tratado, puede aplicar nuevas tecnologías para reducir esta problemática ambiental y aplicar la capacidad de la generación de emociones de cualquier proyecto arquitectónico desde su proceso de diseño, desarrollando este sentido en los edificios desde su creación, generando así la creación de sensaciones en el usuario al realizar sus actividades en el edificio. Lo anterior como resultado del proyecto arquitectónico, identificando y tomando en cuenta los conceptos y elementos que de la mano con el método del diseño arquitectónico generan las emociones, así como aquellas tecnologías que desde el proceso del diseño buscan la generación de sensaciones. Logrando esta combinación y a su vez la mitigación de esta emergencia ambiental como parte importante de la arquitectura, podremos cumplir con un edificio sustentable. La arquitectura es más que una construcción de espacios lógicos y funcionales, es una obra de arte. A través de ella habitamos los lugares para poder apreciar y sentir al estar en nuevos ambientes. Factores como el color, la iluminación y el uso del agua establecen características especiales en los ambientes que agudizan ciertos sentidos en el ser humano. Cada uno de estos elementos tiene detalles que al apreciarlo de forma conjunta crean atmósferas diferentes que nos hacen apreciar cada lugar de una manera única. Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante que la especie humana, que la arquitectura pueda conmover por su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esta es la arquitectura. Elementos de transformación en la arquitectura emocional. El propósito de la arquitectura es dar origen a un medio, un marco relevante para las actividades del hombre. La creación de este espacio a través de un orden de ciertos aspectos del ambiente dentro del contexto físico, habrá de aprovechar los elementos naturales como el viento, la luz, sombras, el agua, entre otros. Valer esos factores dentro del diseño arquitectónico que va de la mano con el proceso de diseño pueden llegar a crear una arquitectura emocional. Elementos que ya tenemos en la naturaleza, como lo menciona Hall. Más plenamente, en el resto de otras actividades artísticas, la arquitectura capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales, el paso del tiempo, la luz, la sombra y transparencia, los fenómenos cromáticos y la textura, el material y los detalles. Todo ello participa en la experiencia de la arquitectura. La arquitectura corresponde, desde el punto de vista físico, uno de los elementos más importantes del ambiente y de la construcción en sí.
Existe un microambiente en donde diversos factores controlados por medio del diseño arquitectónico generan un clima artificial que deberá de ser lo más confortable posible, donde este confort cree sensaciones agradables en los usuarios, identificando este microclima como parte de los elementos materiales que otorgan sensaciones en el ambiente del espacio arquitectónico. El manejo y conocimiento de los materiales de acuerdo a las características y texturas son de gran importancia para poder ser utilizados dentro de la arquitectura emocional. Esto lleva a crear impresiones dentro de los espacios en el objetivo principal, que es habitar. Con estos elementos integramos dentro de la arquitectura el sentido del tacto y a la vez un sinfín de sensaciones formadas por dichos materiales. El reino áptico de la arquitectura viene definido por el sentido del tacto. Cuando se pone de manifiesto la materialidad de los detalles que forman un espacio arquitectónico, se abre un reino áptico. La experiencia sensorial se intensifica, las dimensiones psicológicas entran en juego. Este control de materiales y sus propiedades, con el uso de las nuevas tecnologías, incluso de la nanotecnología, puede lograr la manipulación de las moléculas de los materiales, de los cuales se obtienen propiedades que se nos dan diversos factores como iluminación, acústica, texturización, que proporcionan la creación de emociones como uno de los principales objetos de la arquitectura emocional. Hacia una arquitectura emocional. La enseñanza del proceso de diseño dentro de las escuelas de arquitectura ha tenido cambios y evolución, como toda disciplina en constante desarrollo. Los procesos del diseño son diversos y pueden ser en ocasiones subjetivos o ya en la práctica profesional muy personalizados de acuerdo a cada arquitecto dedicado al diseño. La experiencia va formando o cambiando el proceso en el cual los arquitectos fuimos formados en dichas escuelas. Cada proyectista podrá tener un método de diseño particular o seguir los lineamientos académicos del procedimiento originado en las aulas. Esa decisión ya depende de cada arquitecto. Esas experiencias y los conocimientos adquiridos al realizar una investigación funcional formal del diseño arquitectónico, además de tomar en cuenta el buen manejo del diseño físico y los elementos, entendiendo estos como orientaciones, azulamientos del lugar, vistas, que son envolventes del espacio, y tomarlos en cuenta como auxilio de la creación de sensaciones en el proyecto desde el diseño, primeros bosquejos, así como dentro del microclima diseñado en el edificio, terminando con la conjunción de los factores tanto materiales, físicos y de manejo de nuevas tecnologías, obtenemos un sistema arquitectónico con aciertos. Estos aciertos nos darán cabida a los elementos generados de sensaciones dentro del espacio arquitectónico, como menciona Josep Mantuchola. Si la arquitectura consigue lugares para vivir, no los conseguirá nunca sobre el papel, sino que es el fin y al cabo mediante la transformación de la materia física, gracias a lo que el nuevo lugar emerge. Esa transformación no puede estar muy lejos del espaciarse un espacio. Pero si este lugar y esta arquitectura se nos manifiesta por todo ello como testigos silenciosos, no son ni mucho menos unos testigos insignificantes. Esto es lo que hay que demostrar. Tener claro que el lugar dará origen al espacio arquitectónico en el que estamos y generando una arquitectura emocional, sitios creadores de emociones y sensaciones. Mi postura rechaza la entrada del estudio de la arquitectura como máquina de vivir o como puro símbolo natural e independiente, y acepta la posibilidad de concebir arquitectura como un proceso, mediante la reinterpretación creativa y sensible y racional de nuestro habitar. El descifrar y plasmar los elementos generadores de sensaciones desde el proceso del diseño y tenerlos claros e identificados podrán, desde esta etapa, con la ayuda incluso de herramientas digitales, no como elementos de proceso de diseño, ser manipulados y aplicados ya en la realidad del inmueble arquitectónico, ubicado en un contexto físico, que ha sido estudiado, obteniendo también los elementos auxiliares con el objetivo de tener un espacio emocional, y así una arquitectura humanizada.